Buenas, hoy hablaremos sobre la teoría griega y la alquimia. Dentro de la teoría griega encontramos los elementos. Es en el mundo griego donde primeramente el hombre se cuestiona la idea del universo, de naturaleza y de su composición, intentando encontrar una respuesta a estas cuestiones por medio del razonamiento. También es aquí donde surge la noción de elemento, aunque con un sentido muy distinto del que le damos actualmente. Siguiendo un orden cronológico, los más antiguos son los filósofos presocráticos. Evolución de la idea de elemento. Como acabamos de analizar, en la filosofía griega aparece la noción de elemento, pero esta idea de elemento no tiene nada que ver con el concepto muy posterior de elemento químico, tal y como lo tenemos actualmente. Cuando se hablaba de elementos u objetos, ni siquiera se trataba de algo tangible, sino más bien de determinadas propiedades para muchos filósofos. El sentido de elemento era el de un principio general, que generaría los demás objetos del universo. Aristóteles, teoría de los cuatro elementos y la quinta esencia. El más influyente de los filósofos griegos aceptó esta doctrina de los cuatro elementos. No consideró que los elementos fuesen las mismas sustancias que les daban el nombre, es decir, no pensaba que el agua que podemos tocar y sentir fuese realmente el elemento agua. Simplemente es la sustancia real más estrechamente relacionada con dicho elemento. Aristóteles concibió los elementos como combinaciones de dos pares de propiedades opuestas, frío y calor, humedad y sequedad. Las propiedades opuestas no podían combinarse entre sí. De este modo se forman cuatro posibles parejas distintas, cada una de las cuales dará origen a un elemento. Calor y sequedad originan el fuego, calor y humedad el aire, frío y sequedad la tierra, frío y humedad el agua. Sobre este esquema avanzó todavía un paso más al afirmar que cada elemento tiene una serie de propiedades específicas. Así, es propio de la tierra el caer, mientras que en la naturaleza del fuego está el elevarse. Sin embargo, los cuerpos celestes presentaban características que parecían diferentes de las sustancias de la tierra. En lugar de elevarse o caer, estos cuerpos daban la impresión de girar en círculos alrededor de la tierra. Aristóteles supuso que los cielos deberían estar formados por un quinto elemento que llamó éter, término que proviene de una palabra que significa resplandecer. Como los cielos no parecían cambiar nunca, Aristóteles consideró al éter como perfecto, eterno e incorruptible, lo que lo hacía muy distinto de los cuatro elementos imperfectos de la tierra. Esta teoría de los cuatro elementos impulsó el pensamiento de los hombres durante 2000 años, cuya temática central puede expresarse mediante la pregunta de qué está hecho el mundo. Partían de que todo tiene un orden y que este orden se podría comprender por medio de la razón. Así, Tales de Mileto inicia la concepción de esta como intuición general del universo, intentando buscar una explicación causal de los fenómenos naturales. Admitía como principio general del universo el agua, y que todo provenía de ésta como materia o elemento más simple, dando lugar a objetos más complejos. Esta idea de materia primaria daría paso en química al concepto actual de elemento. Los sucesores de Tales partieron de esta idea y la fueron modificando, primeramente en el sentido de sustituir el agua como único principio por otros principios diferentes, aunque también únicos, es decir, serían elementos de un alto contenido abstractos más que físicamente reales. Empédocles, en el siglo V a.C., defendió la existencia de cuatro elementos: fuego, aire, tierra y agua, que se mezclarían entre sí en proporciones diferentes para originar las sustancias que percibimos en el mundo. Los cuatro elementos de Empédocles se representan en forma de diagrama, un cuadrilátero en el que cada vértice se encuentra un elemento, teniendo los elementos adyacentes una propiedad común por la que serán intercambiables. En definitiva, la naturaleza sería la que transmuta la materia básica o materia primaria en las distintas sustancias que percibimos. Por otro lado, tenemos el atomismo griego. Leucipo fue el primero en poner en tela de juicio la suposición aparentemente natural
que afirma que cualquier trozo de materia, por muy pequeño que sea, siempre puede dividirse en otros trozos aún más pequeños. Leucipo mantenía que finalmente una de las partículas obtenidas podía ser tan pequeña que ya no pudiera seguir dividiéndose. Por otro lado, Demócrito había formulado una teoría atómica de la materia, según la cual explicaba que esas apariencias diversas de la sustancia eran debidas a las diferentes formas y tamaños de unas partículas llamadas átomos. Por otro lado, Epicuro vuelve a la teoría atómica de Demócrito y la perfecciona, sosteniendo que los átomos eran las partículas mínimas de la materia, ya que no se podían dividir. Estos átomos se moverían a causa de su gravedad al caer en el vacío, y no lo harían de forma predeterminada, sino que irían cambiando en su movimiento, es decir, se moverían al azar. En su caída podrían sufrir de repente un viraje o desviación, lo que hacía posible que se combinaran unos con otros. Como bien sabemos, la alquimia es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, el espiritualismo y el arte. Esta tuvo tres objetivos principales, el cual fue el descubrimiento de una piedra filosofal. Por medio de esta se podían transmutar todos los metales en oro, el descubrimiento de un disolvente universal de todas las cosas y el descubrimiento de un remedio universal con el nombre de elixir vital, por medio del cual todas las enfermedades pueden curarse y prolongar la vida indefinidamente, es decir, como una porción de vida eterna. La alquimia egipcia se basó en lo que fueron la medicina y en la metalurgia. Según la tradición egipcia, el faraón Keops fue el más antiguo alquimista y el autor del primer tratado de química que se conoce. Lastimosamente no se conoce ningún documento original sobre la alquimia egipcia. Estos, si llegaron a existir, se cree que se perdieron en una revuelta provocada por el emperador Diocleciano en Alejandría. Entre todos los aportes que tuvo la alquimia egipcia, se destacan el curtido de las pieles, el óxido de calcio, el vidrio y el yeso. Uno de los principales alquimistas egipcios se destaca Zósimo de Panópolis, el cual tampoco tenemos ningún documento en el cual nos haya dejado o plasmado todas sus ideas. Sin embargo, en varias citas que se traducen al griego mencionan a este famoso alquimista, el cual dejó el famosísimo papiro de Panópolis, en el cual tiene escrito en él la receta de la cerveza, que es una bebida nacional egipcia. También destaca María la judía, que seguramente muchos la conocen por haber inventado, como se conoce actualmente como baño María, el cual se utiliza en todos los laboratorios y en muchísimas cocinas. También se destaca lo que fueron dos instrumentos muy importantes para el sistema de destilación y extracción, con el cual se hicieron esencias y demás, como el tribicos y el querotaquis. La alquimia china. El objetivo de la alquimia china era el elixir de la inmortalidad. Este es el equivalente a la piedra filosofal en el occidente. Entonces, podemos decir que la alquimia china se relaciona íntimamente con la medicina. El proceso de la alquimia china se basa hacia la purificación del cuerpo y el espíritu, lo que llevaría hacia la inmortalidad. Este se lograba mediante tres técnicas. La primera es el mercurio y el cinabrio, que más tarde vamos a hablar en qué consistía y en qué aportaba a los alquimistas. La segunda es el Huan Lao, que es una rama del taoísmo, y la tercera es el libro de los caminos,
cuenta que quien lo lee le dice el destino y lo que le depara el futuro al lector. Bueno, entre los siglos I en China, la ingesta de cinabrio, bueno, cabe recalcar que el cinabrio contiene un 85% de mercurio, que es el elemento que llevaría hacia la inmortalidad. Entonces, la ingesta de cinabrio era muy común en esa época. Incluso cuenta una historia que un gobernador tomó durante 5 años cinabrio y que era capaz de desplazarse volando. Esto según el Yen Xuan, que es un libro que cuenta la historia de 70 inmortales. Entonces, lo que buscaban los alquimistas tras volverse inmortales era de comunicarse con seres perfectos que viven en una isla, y para poder llegar a vivir y convivir con ellos en ese lugar, utilizarían a la alquimia como un método y una herramienta para lograr este fin. Entre los principales alquimistas se destaca Ko Hun, que fue el primer alquimista chino conocido, que escribió libros de recetas de elixir y mayoritariamente compuestos por arsénico y mercurio. Y también Sun Miao, que en sus libros se destacan la creación de elixires de la inmortalidad, que aparecen en sus recetas como el mercurio, el azufre y las sales de mercurio y arsénico. En la alquimia árabe se puede afirmar que esta va asociada más con lo que son la experimentación, ya que ellos trabajaron con oro, arsénico, mercurio, azufre, sales y ácidos, y se familiarizaron con una amplia gama de lo que hoy conocemos como reactivos químicos. Ellos creían que todo lo que componía los cuerpos estaban compuestos por dos elementos que son el mercurio y el azufre, el cual estaban distribuidos en diferentes proporciones. En la alquimia árabe se contempla lo que son la transformación de las piedras y los metales, también la transformación del cuerpo, la mente y el alma. De aquí sale que de la alquimia árabe sale lo que es el agua de la vida y el elixir de la eterna juventud, para pasar de ser un ser imperfecto, enfermo, corruptible y efímero a ser uno perfecto, sano, incorruptible y eterno. Entre todos los alquimistas se destacó Yabir Hayyan, también conocido como Heber o Sever, en el cual se le atribuyen muchísimos libros, textos y demás, más de 2000, en el cual se describen importantes técnicas y operaciones basadas en el laboratorio, como son la destilación, la obtención de aceites vegetales, la purificación de muchos metales y el lavado con álcalis y demás. La alquimia hindú. El objetivo de la alquimia hindú es lograr la perfección y la inmortalidad. Se cuentan muchas historias de alquimistas que vivieron largo tiempo gracias a su arte, aunque la alquimia hindú es poco conocida. A esta alquimia también se le llamó rasayana, que significa camino de esencia. Esta trata de los métodos para prolongar la vida humana, con lo que se emparenta con la medicina ayurvédica, que a partir del siglo VIII identifica la alquimia hindú. Esta explica que el cuerpo humano es la combinación de tres humores. Esta teoría pasaría a Grecia, al Islam y finalmente a la Europa medieval. Estos tres humores son Vata, que significa aire, Pitta, que significa bilis, y Kapha, que significa moco o agua. La medicina ayurvédica se relaciona íntimamente con la alquimia hindú, pues aplica tratamientos para todas las enfermedades a base de aplicación de aceites, remedios con plantas y la dieta. Los médicos ayurvedas hacían una especie de juramento hipocrático y debían conservar una vida de castidad y ser vegetarianos.
Testimonios de viajeros occidentales nos hablan sobre los yogis, los cuales prolongaban su vida más allá del resto de seres humanos e incluso alcanzaban la inmortalidad, predecían el futuro, se elevaban en el aire, caminaban sobre el agua y obtenían oro a partir de otros metales. Hablemos sobre la alquimia en Europa. La alquimia europea, como sucedió con el resto de la ciencia árabe, se transmitió a Europa a través de España. Los primeros trabajos existentes de la alquimia europea son los del monje inglés Roger Bacon y el filósofo alemán Alberto Magnus. Ambos creían en la posibilidad de transmutar metales inferiores en oro. Según la tradición, el monje Gerbert, más tarde papa, conocido con el nombre de Silvestre II, fue el primer europeo que conoció las obras alquímicas escritas por los árabes, aunque personalmente fuera teólogo y matemático. La alquimia comenzó a ponerse de moda en Occidente a mediados del siglo XII. Después de Paracelso, del cual hablaremos más adelante, los alquimistas de Europa se dividieron en dos grupos. El primero estaba compuesto por aquellos que se dedicaron intensamente al descubrimiento científico de nuevos compuestos y reacciones. Estos fueron los antecesores legítimos de la química moderna, tal como lo anuncia el trabajo del químico francés Antoine Lavoisier. El segundo grupo aceptó la parte visionaria y metafísica de la vieja alquimia y desarrolló una práctica basada en la impostura, la magia negra y el fraude, de la que se deriva la actual noción de la alquimia. En el transcurso de los comienzos de la época moderna, la alquimia dominante evolucionó en la actual química. La alquimia fue una de las principales precursoras de las ciencias modernas y muchas de las sustancias, herramientas y procesos de la antigua alquimia han servido como pilares fundamentales de las modernas industrias químicas y metalúrgicas. Y por último hablaremos sobre la transición a la iatroquímica. Bueno, la iatroquímica es la transición de la búsqueda del elixir de la eterna juventud en la aplicación práctica de la química a la medicina, es decir, a la sanación de enfermedades. Una de las figuras más influyentes y destacadas en la iatroquímica fue Paracelso. Su verdadero nombre fue Aedrus von Hohenheim. Sin embargo, el nombre Paracelso se lo agregó para expresar que, en su propia opinión, era más grande que Celso, el célebre escritor romano de medicina. Paracelso tomó un cargo de médico de una ciudad. Al tomar el cargo quemó públicamente los libros sobre medicina de Avicena y de Galeno, tratando de mostrar que sus teorías eran completamente originales. Hacía hincapié en que la medicina tradicional, que empleaba remedios a base de hierbas, no curaba la mayoría de enfermedades. Para el tratamiento de las enfermedades propuso el uso de productos minerales en vez de medicamentos de origen vegetal. Otro de los más destacados fue Van Helmont. Se dedicó a estudiar medicina y a leer los trabajos de Hipócrates, Galeno y Avicena, así como un gran número de autores contemporáneos suyos. Se graduó en medicina en 1609 y se retiró a Vigo, donde se dedicó principalmente al estudio de la medicina y de la biotecnia, como él le llamaba la química. Hubieron otros autores influyentes como lo fueron Franciscus, Silvius y George Agricola. Muchas gracias por su atención.